Así se forjó un nombre de niño de Brooklyn a cara cortada. Alphonse Gabriel Capone. Nació en Brooklyn el 17 de enero de 1899. Sus padres, Gabriele y Teresa Capone, eran inmigrantes de Italia. Ellos buscaron una nueva esperanza en América, pero la vida fue muy dura. Vivían en apartamentos llenos de gente, con pocas oportunidades. El joven Alphonse creció rápido, aprendiendo a sobrevivir en las calles. Lo corrieron de la escuela a los 14 años, y su verdadera escuela fueron las pandillas de la calle. Se unió a los James Street Boys, y después a la famosa pandilla de los Five Points. La lealtad, la violencia y las reglas del bajo mundo fueron sus lecciones. En ese tiempo se ganó su apodo más conocido, Cara Cortada. Una pelea en un bar le dejó 3 cicatrices en la mejilla izquierda. Capone odiaba ese apodo, y seguido mentía sobre cómo se hizo las cicatrices. Hacía trabajitos por aquí y por allá, pero le gustaba más el dinero fácil. Trabajando como cadenero y cantinero para el gángster Frankie Yale, aprendió el negocio del crimen, la extorsión, la violencia. Así empezaba a nacer su futuro imperio. El niño de Brooklyn estaba desapareciendo. Una figura más dura estaba naciendo. Esas lecciones fueron muy importantes. Nueva York se estaba volviendo muy peligroso para él. Capone necesitaba un cambio de aires. La oportunidad llegó del oeste, Chicago. Una ciudad de muchos contrastes, donde la ambición podía crecer muy rápido. Johnny Torrio, que también había sido gángster en Brooklyn, lo llamó. Torrio necesitaba un ayudante de confianza para su imperio en Chicago. Capone llegó a Chicago más o menos en 1919, con solo 20 años. Empezó como cadenero en uno de los burdeles de Torrio. Torrio vio que tenía potencial y se convirtió en su maestro. Capone subió rápido de puesto, hasta ser la mano derecha de Torrio. La prohibición estaba por empezar, y eso lo iba a cambiar todo. Torrio ya veía que iban a ganar un montón de dinero con el alcohol ilegal. Capone aprendía todo muy rápido, y se volvió un negociador muy duro. Chicago era como un enredo de territorios controlados por diferentes bandas. Torrio quería formar un gran grupo, un sindicato, y Capone fue clave para lograrlo. Entendía cómo se movía el poder y aprendía muy rápido. Ya no era solo un buscapleitos de Nueva York. Se estaba volviendo alguien importante en Chicago. Un nombre que se susurraba con más y más respeto, y también con miedo. Juntos eran muy fuertes, estaban listos para tomar el control. El año 1920 cambió a Estados Unidos. Empezó la prohibición, y vender alcohol se volvió ilegal. Para Capone, esto fue una oportunidad de oro. La gente todavía quería tomar, y Capone se los vendía, pero bien caro. Con la ayuda de Torrio, armaron enormes negocios de contrabando de alcohol. Tenían cervecerías, lugares para hacer licor y muchos camiones para moverlo. Por todo Chicago aparecieron bares secretos, donde iba gente de todas las clases. El alcohol de Capone corría como agua, y su dinero también. Millones de dólares llegaban a los bolsillos de Capone cada año. También se metió en las apuestas y la prostitución, pero el contrabando de alcohol era su mina de oro. Manejaba el negocio como una empresa de hoy, pero con una eficiencia brutal. Tenía gerentes, contadores, matones. Capone entendía cómo organizar todo y lo que la gente quería. Tanta riqueza transformó a Capone. Vivía con muchos lujos y se hizo una figura pública. Intentaba dar una imagen de hombre de negocios bueno, pero detrás de esa cara, la realidad era muy cruel. El rey de Chicago mandaba con mano dura. Una metralleta Thompson era como su bastón de mando. Las ganancias eran increíbles. Al Capone creció gracias al miedo que causaba. En el mundo del crimen, el poder venía del respeto, y ese respeto seguido se ganaba con violencia. A los que le estorbaban, se deshacía de ellos rápido y sin piedad. Sus matones eran leales y no tenían compasión. El mensaje era claro: no te metas con Al Capone. Corrompió la ciudad entera, desde abajo hasta arriba. Policías, jueces y políticos recibían dinero de él. Toda esta corrupción hacía que pareciera que nadie podía tocarlo. A los testigos los asustaban y a los jurados los compraban. La justicia se volvió algo que Capone podía comprar con su dinero. Hacía sus negocios a plena luz del día, seguro de que no le harían nada. Los periódicos lo llamaron el enemigo público número 1. Este título lo hizo todavía más famoso y temido.
daba entrevistas y le gustaba salir en las noticias, pero siempre sabía que estaba en peligro. Andaba rodeado de guardaespaldas y viajaba en carros blindados. Chicago era su ciudad y la controlaba con miedo. Él ponía las reglas, mandando con amenazas y advertencias. Al Capone era una máquina de miedo. 14 de febrero de 1929, una mañana fría en Chicago. La masacre del día de San Valentín. 7 hombres, que trabajaban para la pandilla de George Bugs Moran, fueron asesinados. Los mataron a tiros unos hombres disfrazados de policías. Los asesinos usaron escopetas y metralletas. Capone, qué casualidad, estaba en Florida y tenía cómo probarlo. Pero nadie dudó de quién estaba detrás de todo. La masacre impresionó a todo el país y la gente se puso muy en contra de Capone. Fue una matanza que acabó con su imagen de tipo simpático y astuto. Casi todas las víctimas eran gente leal a Moran. Moran se salvó porque ese día no fue. Con esta masacre, prácticamente se acabaron las guerras entre pandillas por el control del alcohol en Chicago. Capone había ganado, pero le costó caro. El gobierno de Estados Unidos ahora tenía mucha presión para detener a Capone. El presidente Herbert Hoover pidió que se hiciera algo ya. Este fue el principio del fin para Capone. La masacre del día de San Valentín se volvió leyenda. Confirmó que Capone era el gángster más despiadado de América. Nunca lo acusaron por la masacre, pero la sangre derramada parecía gritar su nombre. El eco de esos balazos lo persiguió para siempre. Aunque vender alcohol de contrabando era su mina de oro, su imperio tenía más negocios. Era un negociante de los vicios, porque sabía que los deseos de la gente dejaban dinero. Las apuestas le daban muchos ingresos. Controlaba casinos ilegales, lugares para apostar en carreras de caballos, maquinitas tragamonedas y loterías. Estos negocios le daban millones y él siempre se aseguraba de ganar. La prostitución era otra parte del negocio que dejaba mucho dinero. Era dueño de muchos burdeles, donde explotaba a mujeres que no tenían muchas opciones. Este era un negocio feo y cruel, que mostraba lo despiadada que era su organización. Usaban el tráfico de personas, la fuerza y la violencia como herramientas en este negocio. La gente de Capone manejaba todo con una eficiencia fría. Era común que cobraran protección a los negocios para no tener problemas. Se metió en los sindicatos, usándolos para sacar dinero a la fuerza. Lavar dinero era algo que siempre tenía que hacer. Invertía en negocios legales para limpiar el dinero sucio. El grupo de Chicago, conocido como el Outfit, era una enorme red de crimen. Tenía un jefe y reglas claras, y castigaban muy duro a quien no obedecía. Pedían lealtad total, y la traición se pagaba caro. Capone estaba hasta arriba, manejando un imperio construido sobre romper las leyes. Era una operación muy bien organizada y terriblemente efectiva. En los alegres años 20, Hollywood empezó a brillar, y también los gángsteres famosos. Al Capone era el más grande de todos. Había algo raro, como una atracción, entre Hollywood y los criminales de verdad. A Hollywood le encantaban las historias de gángsteres, y Capone era el gángster perfecto. Era una leyenda viviente, alguien fuera de serie. Había muchos rumores de que Capone se llevaba con estrellas de Hollywood. ¿Hacía fiestas muy lujosas con actores famosos? ¿Gastaba dinero en hacer películas? Algunas historias decían que las estrellas viajaban a Chicago para conocer a Capone. George Raft, un actor famoso por hacer papeles de gángster, dijo abiertamente que conocía a Capone. La vida de Capone inspiró a los que hacían películas. Las primeras películas de gángsteres copiaron mucho de cómo era él. Dicen que los actores estudiaban sus gestos y su forma de caminar, tan seguro de sí mismo. Se convirtió en el modelo del jefe mafioso, bien vestido, poderoso y peligroso. La vida imitaba al cine, y el cine imitaba a Capone. Fue como una inspiración oscura para los que contaban historias en esa época. Esta conexión entre Hollywood y el mundo del crimen era complicada. Para las estrellas, era como asomarse a un mundo prohibido. Para Capone, que lo vieran con gente glamorosa, quizás ayudaba a que su imagen no fuera tan mala. Ya no se sabía bien dónde terminaba el gángster de película y dónde empezaba el de verdad. Los dos atrapaban la imaginación de la gente. Por años, pareció que nadie podía tocar a Al Capone. La policía de Chicago muchas veces estaba comprada, pero el gobierno federal ya se estaba cansando.
La masacre del día de San Valentín lo cambió todo. La gente estaba muy enojada y pedía que se hiciera justicia. El presidente Herbert Hoover dijo que acabar con Capone era lo más importante. Se formó un equipo especial de agentes del Tesoro, con Eliot Ness al frente. Se hicieron famosos como los intocables, porque nadie podía sobornarlos. Su trabajo era parar los negocios de contrabando de alcohol de Capone. Hacían redadas y arrestos y así lo presionaban. Pero el golpe fuerte vino de investigar sus cuentas. Frank J. Wilson, un agente del IRS, o sea, de Hacienda, revisó con muchísimo cuidado libros de contabilidad y papeles. Buscaba pruebas de cuánto dinero ganaba Capone y de que no pagaba impuestos. Capone casi nunca firmaba nada, pero Wilson no se rindió. Poco a poco juntaron pruebas que mostraban los lujos de Capone y que no declaraba sus ingresos. En 1931, acusaron a Capone de no pagar impuestos federales y de planear cómo romper las leyes de la prohibición. El mero mero por fin iba a pagar, no por los asesinatos, sino por el dinero. Qué ironía, ¿no? El reinado de Capone había terminado. La muerte de Al Capone no fue el final de su historia. Al contrario, hizo que su leyenda se volviera más fuerte. Se convirtió en un ícono cultural, el ejemplo perfecto del gángster americano. Su nombre se convirtió en la imagen del crimen organizado y de los alegres años 20. Sigue siendo una de las figuras más conocidas y temidas de la historia. La gente sigue muy interesada en él, muchos años después de su muerte. Lo han representado muchísimas veces en películas, series de televisión, libros y documentales. Cada vez que lo hacen, le añaden algo más al mito. A veces es el villano cruel, otras veces es como un héroe malo pero trágico. Esa duda es parte de por qué nos sigue gustando. Era una persona complicada. Quería mucho a su familia, pero era un asesino brutal. Ayudaba a algunos con dinero, pero a otros se los quitaba a la fuerza. Estas cosas tan diferentes lo hacen muy interesante. Todavía se discute qué pensar de él. ¿Fue nada más un criminal terrible o fue un símbolo de su época? Su historia nos hace pensar en cosas difíciles, sobre la ley, el orden, y si la gente de ese tiempo también tuvo la culpa. ¿Por qué Al Capone todavía nos fascina tanto? Quizás nos atrae la idea del bandido, o ver a alguien con tanto poder. Sea cual sea la razón, Al Capone sigue siendo una figura muy fuerte, una leyenda oscura grabada en la mente de los americanos.